Hola, ¿qué tal? Familia del corazón. Qué gusto estar con ustedes. En verdad, hoy es viernes y ya toca descansar. Entre lo que le toca a cada quien, la noche ya es cuestión de ustedes. Pero bueno, hoy toca estar aquí. Bien, familia linda, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. El tema de hoy: proyectos RB, Gesara, Nesara, Medved, repaso y actualización de los informes. Bien, pues bueno, hoy nada más un minuto de retraso. No les entretuve mucho la vez pasada, sí, de plano no pude estar con como 10 minutos de retraso, pero bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Te pido, por favor, que seas eh, más, vamos a decirle, empatía, ¿vale? Porque a mí me encanta tomar en cuenta sus todos sus comentarios, todo su modo de sentir, de pensar, está bien, para mí es importante. Así es que si no te gusta que alguien esté, vamos, relacionándose con el público que está presente, que bienvenidos, pues mejor no lo veas, velo si quieres en repetición. Pero bueno, es cuestión de cada quien. ¿Por qué? Porque juntos hacemos este programa. También me encantan las aportaciones que hacen, sus comentarios. Para mí es muy, muy, muy valioso, de verdad. Entonces, pues juntos hacemos este programa. Bien, familia, pues bueno, ayer me encantó estar contestando preguntas en el canal de Telegram. Tuvimos una charla bastante larga y así cuando tengo tiempo y oportunidad, con todo el corazón lo voy a hacer. Algunos de los que están metidos en el canal de la señora Gaby, que se hace llamar su Gaby de Era Dorada, pues recibieron un regaño medio fuerte. Creo que ya se cansó de estarles conteste y conteste, que ya les ha dicho 1000 veces lo mismo, que ya les grabó audios, un montón de audios que ha traducido al español, que se queja demasiado. En fin, yo no soy precisamente muy partidario, vamos a llamarle muy partidario de la señora Gaby. Todos le mando bendiciones y un abrazo. No puedo decir que quiere decir que apruebe todo lo que dice o hace, pero bueno, en fin, eso no es. Y nadie es monedita de oro para que le viene a nadie, ¿verdad? Pero pues se llevan un regaño sus suscriptores porque pues ya se cansó de repetirles y repetirles y no entienden y que no leen y que no leen. A mí me pasa parecido, pero creo que hay que comprender una cosa muy importante. No todas las personas van entrando al mismo tiempo. Quizá los que llevan siguiéndome, al menos por lo menos en tocar ya fuertemente este tema, del que estamos hablando, del título de video, ya por lo menos unos 2 3 meses con su servidor, saben de qué estoy hablando, les surgirá una que otra duda por ahí de repente, y con todo gusto se contesta. De repente alguien pregunta, óyale, preguntas que desde el principio, ¿no? Y pues no es regresarse con cada uno, ya encontré yo una metodología para poder irles contestando. Pero su servidor entiende perfectamente bien que esto es así. O sea, hay alumnos, vamos a decirle que es una escuela, te inscribiste y hay alumnos nuevos. Ni modo que digas, no, tú tienes que ya estar en quinto grado. Ya casi salimos, nos falta un año y tú ya te friegas. No, pues mira, o se le indica, mira, busca tu pregunta, vas a encontrar en estos videos, chécalos, velos, y ahí está contestado, ¿no? O de plano, si tengo tiempo y disposición con todo gusto, mira, se trata de esto y esto y esto, ¿no? No, creo que esto no es para impacientes. Definitivamente quien se pone a dar informes no es para impacientes. A veces sí se saca uno de onda mucho, disculpen si a veces me he alterado en el canal, en Telegram sobre todo, o aquí, porque a veces sí hacen preguntas que no tienen nada que ver con el tema, o quieren que uno, vamos, o sea, piense igual que ellos. No, más bien es, si alguien te está dando informes, escucha, observa, busca, aprende. No es opinar porque yo me enteré de esto y tú estás mal y tú deberías de hacer esto. No debería. Tú lo que deberías es cambiarte de canal si no entiendes o no te gusta, no te agrada. Así es sencillito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo respeto mucho, de verdad, su derecho a opinar. Ayer se los dije en el tele. Respeto, defiendo su derecho a opinar, pero no respeto, no con esto quiere decir que tenga que respetar lo que ustedes publican, ¿no? Entonces, y si es con respeto, pues ahí nos vamos entendiendo mejor. Bien, familia, de una de las mejores noticias de la semana que hubo, la confirmación de que el gobierno de Estados Unidos se dignó a quitarle las sanciones a Irak. Fíjense qué gran favor le hicieron, ¿no? Fíjense.
¿cuántos? ¿30 años? 91, sí. 11, 30 años para que se dignaran a hacerles el favor de quitarles la sanción que tenía Irak. No es ningún favor. Más bien ya no pudieron seguirle robando a Irak. Con esto se abre una puerta muy importante que en cualquier momento puede Irak fijar una tasa de cómo va a quedar su moneda ante el mundo y reevaluar su moneda. Ojo, esto quiere decir que por el momento, creo que en el transcurso de la semana se va a llevar a cabo, dijeron, no lo doy por fehaciente, pero dijeron que en la semana, probablemente para el martes, haya una tasa fija, una tasa de inicio para Irak. Si, lo que les había estado comentando, lo repito, no importa. Si tú tienes dinares iraquíes, alguien fue por allá, fuiste soldado de Estados Unidos y te trajiste dinares, no importa el medio como los hayas tenido. El punto es de que ahorita tus dinares no valen más que mucho menos de un centavo, con 3 ceros o 4 ceros antes de un centavo de dólar. Pero para la semana, si, suponiendo que sea este martes, suponiendo que sea el martes de la siguiente semana, si revalúa su moneda Irak, ahora tendrías, suponiendo que tienes un billete de un dinar y vives en Estados Unidos, ahora tendrías aproximadamente 4 dólares en un billete cuando no valían ni siquiera medio centavo, ni medio centavo. ¿Sí? Y esa es una tasa, se calcula de inicio. Puede llegar con el tiempo a subir más y más y más y más, que es lo más probable. Se especula, no quiero decir cifras ni sí o no, si esto es verídico, no. Se especula que puede llegar a valer hasta 30 veces más que un dólar. Imagínate lo que entonces tendrías 30 dólares en un billete de Irak. Ya no te quiero contar si tienes un billete de 100,000 dinares o más, ¿no? O varios billetes de 100,000 dinares. Es lo interesante de la revaluación de cada país y así va a ser en cada país. Vale. Entonces, sobre eso fue una excelente noticia, un avance grande. Ahora, esto no quiere decir, familia, que ya inmediatamente la siguiente semana, o que veamos que ya se cumplió. ¿Qué crees, Alex? Mira, ya sí, ya revaluaron. No quiere decir que ya inmediatamente al otro día podrías estar recibiendo Gesara Nesara, cobrando tus bonos. No, todo lleva un proceso. ¿Qué tan lento, qué tan rápido? No se sabe. Pero de qué es la puerta de entrada, yo estoy diciéndoles, ya si puedes asegurarles que esa es la puerta de entrada para todo este asunto. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Nadie lo sabemos. Son muy pocos los que realmente lo saben y no lo van a decir tan fácil. Tiene su punto, ¿no? Bueno, vamos con sus comentarios, familia. Bienvenidos nuevamente, les reitero y con todo el corazón, bienvenidos todos los que van llegando, mis hermanos. Y pues bueno, por acá, buenas tardes desde Argentina, un placer escucharlo, muchas bendiciones. Gracias, Angie. Por acá, Carmen Saduque, hola ex, con Carmenza de Colombia, me gusta mucho escucharte, nos informas con mucha vida y demasiada paciencia. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito querido, por todo tu amor infinito, que nuestro Padre Creador le multiplique por miles su amor y generosidad, dice Leti Pozo. Gracias, Leti, bonita. Gracias, hermanita. Ok, bien, pues bueno, creo que no veo ahorita todavía comentarios o preguntas de ustedes, pero por ahí vamos, ahorita van a salir seguramente. Vale. Entonces, sí les voy a pedir muy encarecidamente, de verdad, que cuando se unan al canal de Telegram, lean primero las reglas del canal. No puedo no estar opinando o no puedo no estar publicando cualquier situación, cualquier cosa que yo ya antes había revisado y puede ser un fake y van y lo meten. No, por favor, pregúntenme en el canal de Telegram. Alex, quiero publicar esto. Voy con ustedes, le checamos y si es óptimo para el grupo, es buena información que realmente ya se cotejó, o le digo, espérame, vamos a cotejar esto y ya se lanza. No quiero estar desinformando o dando noticias fake, ¿vale? Ahora, hay muchas cosas que van cambiando con el tiempo. Por ahí también escuchando un audio de la señora Gaby, decía que TNT Tony había dado, creo que Tony, bueno, es importante aquí en este asunto, no tengo idea quién sea, pero bueno, TNT Tony, o Tony TNT, que decía que no es importante para un centro de redención, llámesele específicamente banco, cuando
se abra la renovación de valores, pueden redimir los bonos que tengan, vayan y que no tienen que presentar los proyectos con ellos. ¿Por qué? Que porque a ellos no les interesa. Simplemente son alguien que te va a cambiar una moneda y se acabó. Si lo analizamos por este lado, tiene toda la razón el tal Tony. Pero la cuestión aquí es que entonces, ¿dónde queda la tasa que se había estado dice que van a dar en diferentes proyectos? ¿No? Ya les había comentado que una tasa va muy, muy, muy baja. Va a ser para quien llegue con sus billetes y no quiera dar ayuda humanitaria. La segunda tasa es quien no tiene proyectos pero quiere apoyar, una tasa razonablemente buena, media, intermedia, y quien tenga proyectos se le iba a dar una tasa alta. Ahora, entonces, quiere decir, por lo que estoy queriendo entender, que lo que dice el supuesto Tony por medio de Gaby, de Era Dorada, que el asunto entonces es que vale pa' puro chayote el QFS y que a todo el mundo en general le van a pagar lo que el banco se le pegue la gana. Fíjate nomás que suave. Es que digo, si lo analizamos como están ahorita las cosas, tiene razón. Es una institución que si tú llegas, oye, fíjate, es como llegar al banco, cámbiame este billete de $1,000, ¿no? De $100. Cámbiame este billete de $100. Oye, bueno, te lo cambio por pesos, ok, bueno, yo te ofrezco, mira, la tasa de cambio está en pesos, en tanto, te doy tanto. Oye, pero tengo proyectos. El cajero va a decir, y qué bueno, pues cómprate lo que tú te alcance con esto. No, es que me tienes que pagar más. No, aquí está una tasa específica y se acabó. No te voy a pagar más. ¿Por qué tengo que pagarte más? ¿Capichi? Eso es lo que no se ha informado de esta información que la vi. Si no la han visto, pues se las paso. Y si no, pues ya se las paso. Pero bueno, el punto aquí es que creo que hay un error muy grande. En primera, no todos los bancos van a ser centros de redención. Va a haber oficinas aparte donde van a ser centros de redención. ¿Vale? Creo que más bien es un fake. No sé por qué se habla esta noticia. A lo mejor yo me estoy equivocando. Ya lo veremos. Es una noticia que solamente se va a poder cotejar más adelante. Si cambia, si hay un aviso importante. Les digo, oigan, ¿qué creen? No estaba yo enterado de esto y me desdigo. No me desdigo de lo. Les informé en su momento lo que yo sabía. Pero esto ya cambió y sí, por esto y esto y esto y esto y esta situación. Sin embargo, es interesante, importante. No quiere decir que no tenga uno proyectos, no. Sí tenerlos, si eres tenedor de bonos. Ahora, si no, ahí viene la cuestión de Gesara Nesara, que es un dinero que se va a recibir. ¿Por cuánto tiempo? No sé, no tengo la menor idea si es vitalicio, una renta mensual, una renta anual. No sé si sea vitalicia, no sé si se va a pagar por cierta cantidad de años, no tengo la menor idea. Pero en cuanto lo sepa, se los haré saber, con todo gusto y con todo corazón, de verdad. Ahora, si alguien que me han preguntado, Alex, cuando llegue Gesara Nesara, ¿cómo voy a tener sus proyectos y a quién voy a ayudar? No, a nadie. Entendamos muy bien una cosa. Una cosa es reevaluar, que tengas tú tus bonos, los intercambios, que seas un tenedor de bonos que va a poder ayudar con muchísimo dinero que van a recibir por a la causa humanitaria, por los seres humanos. Y otra cosa muy otra, que recibas la bendición de Gesara Nesara, ¿vale? Ese dinero de Gesara Nesara es tuyo. Tú ya lo pagaste en multas, en impuestos injustos, sobre todo el ISR, en intereses bancarios que eran robos, y a la fecha siguen siendo robo. Más va a venir de regreso todo ese dinero. No sé si se va a pagar de un solo jalón, dicen que depende de la edad de cada persona, es como se va a ir pagando, no importa, el chiste es que se regrese. El punto también aquí interesante es de que no tienes que tener ni un proyecto si vas a recibir Gesara Nesara, es para ti. Punto. Con lo que te van a dar, alcanzo a pensar que es, sin que no dejes tu trabajo, no creo que te alcance para dejar tu trabajo, pero lo vas a hacer con más gusto y va a ser mejor pagado. Eso sí, con menos horas laborales. Eso es lo que promete Gesara Nesara. Ahora, vas a recibir una renta mensual o anual, y el punto es que es para ti, no tienes que hacer ningún proyecto. Si tú quieres compartirle a alguien, adelante, está bien, ayudar a una persona, está bien, está padre, pero no hacerlo tanto como un proyecto mega gigante y todo este asunto. Bueno, vamos a continuar con sus comentarios, ahorita seguimos con el tema, ¿vale? Dice Manuel Simón Marhuenda, ¿la RB saldrá o no saldrá?
pero al menos me anima a vivir con mayor alegría y fuerza por la posibilidad de que alcancemos un mundo mejor. Saludos a todos. Bien, pues, Manuel, si tú crees que no va a salir, no va a salir, mi hermano. De verdad. Si crees que va a salir, mi hermano. Cualquiera de los dos casos estás en lo correcto. Cada quien tenemos nuestra propia verdad. Vale, bendiciones. Buenos días, bellas almas, tejedoras de luz, amor y conciencia. Bendiciones en cascada. Y, bueno, ok, gracias, Luzardi. Luz Dari. Ok, vamos con sus comentarios más recientes por acá. Vamos a ver, preguntas sobre todo, ¿no? Gracias y bienvenidos todos los que van llegando, de todo corazón, bienvenidos. Dice... ok, déjame ver, espérame tantito. Dice Marta Velázquez, buenas tardes Alex, le escribo desde Colombia, Medellín. Muchas bendiciones, gracias por siempre mantener en la atmósfera de luz y traernos información tan real y fidedigna. Gracias Martita, pues con todo el corazón. Un favorzote, escríbame muy bien lo que me quieren preguntar en sus comentarios, porque luego no escriben, a veces escriben con las patas, no revisan antes de mandar el comentario y no le entiendo nada, ¿vale? Para poder no hacernos bolas, ¿vale? Dice Esperanza Camargo, hola Alex, mi pregunta, ¿las cámaras Medved también las pueden usar los hijos? Gracias por su respuesta, Esperancita, ya se habló, todo el mundo, serán para todo el mundo, ¿vale? Marichu Martínez, saludos y muchas bendiciones, Alex. Mi pregunta, si yo quiero hacer un proyecto en mi ciudad de nacimiento, en Cuba, aunque yo vivo en Estados Unidos, ¿podría hacerlo y hay que contar con el gobierno del lugar? No hace falta, Marichu, no sé en el caso de Cuba, ¿vale? Pero si eres tenedor de bonos, vas a poder llevar un proyecto no solo a tu país, en el que te dé la gana. Obviamente hay que solicitar algunos permisos y eso pues ya se tendrá que ver, obviamente. Más sin embargo, si es para beneficio, casi todo país te dice, pues bienvenido, venga, todo lo que se ayuda para la gente, y yo me cuelgo el traje de que yo lo hice. Siempre lo hacen así. Ya no va a ser así, pero bueno, sí vas a poder. Ok. Dice Esperanza Acevedo, hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Mi pregunta es si la intención es mejorar la vida de todos. Gracias por su respuesta de este día. Por supuesto que sí, Esperancita. En el universo todo es evolución. Nunca involución, siempre vamos para adelante, para arriba y cada vez mejor. De eso se trata. De hecho, por eso venimos a esta vida a encarnar. En cada vida aprendemos y vamos para adelante, para ser mejores. Lo mismo es para esta era, evolucionando la Tierra hacia la era de Acuario. Estamos obviamente yendo hacia arriba, hacia mejor, junto con ella, ¿vale? Dice Antisystem, se llama Antisistema. ¿Qué feo nombre te pusiste? Pero bueno, si te refieres al cabal, está perfecto. Antisistema cabal, sí. Dice, solo serán redimidos los SIM de 100 trillones, los de 50, 20, 10, todos, mi hermanito, todos, hasta los de $1 de Zimbabue será redimido, ¿vale? Y no solo en Zimbabue, ahí tengo un video para quien tenga duda, por aquí busquen el canal, que hablo de las principales monedas a revelar. Las principales, pero hay una lista en el canal de Telegram, se las puedo volver a subir, donde hay más de 100 monedas y bonos que van a poder ser redimibles. Ojo, si no hay un buen corazón en tu intención para ayuda humanitaria, ni te tomes la molestia de preguntarme, oye, ¿dónde los consigo? ¿Dónde me han puesto aquí? ¿Cuándo pagan la lana? O sea, por favor, con esa mentalidad, ponte a trabajar. Definitivamente. No vas a obtener un mendigo centavo partido por la mitad si no estás dispuesta a compartir al menos el 80% de lo que te corresponda. Al menos. Vale. ¿Se imaginan? Es que ¿por qué va a haber millonarios? Otra vez vamos a estar igual. Ojo, quítense esas estupideces mentales. Hay que agradecerle a los humanitarios, tenedores de bonos, que van a ayudar a cambiar el mundo, ya lo verán. No será por medio de gobierno, será por medio de ellos. De verdad. Entonces quítense esa estupidez de envidia de por qué. Gracias a ellos van a haber también partes de gente que reciba Gesara Nesara. Parte de lo que te va a tocar es dinero que les dieron a ellos. Entonces dejemos estupidez de la envidia, ¿vale? Porque eso no es lo que nos ha atrasado por miles de años a la humanidad. Vale, una de las cosas. Laura, ¿sabe de los pagos en Colombia? Investiga más videos, hermanita, ya lo he dicho. Pero sí, por favor, en su momento se les avisará, pero aún no. Vale. Gracias por el tiempo, con todo el cariño, Iné.
Igualmente, ¿qué huele? ¿Cómo estás, mi hermanito Faraj? ¿Cómo estás? Saludos desde Guerrero, mi querido hermano. Abrazote grande hasta Guerrero, mi hermano también. Eh, Dice Arturo, hola, buenas tardes, bendiciones desde Colombia. ¿Sabes algo de los beneficiarios en parrilla que ganan comisión? Te lo agradezco. No, creo que entiendo, ya me platicaron quién es un beneficiario en parrilla. No, mi hermano, creo que más bien no tengo idea, creo que no. La gente que trabaja dentro de un centro de redención no está más que contratado, esperanzado a que pueda llegar a Gesara Nesara. Si no has hecho tranzas, si no has robado, no has hecho algún tejemaneje chueco con el dinero, es probable que te toque Gesara Nesara. Más de ahí en fuera, creo que no. Creo que eso es a lo que te refieres, con parrilla y que ganan comisión, ¿vale? Ojo, otra noticia de la semana. Se le está advirtiendo con tiempo desde ahorita. Va directo a la tumba Bitcoin, ¿vale? Tether y Ethereum. Y de ahí todas las monedas que no estén revaluadas en oro, que hayan sido un invento digital, no van a valer un pepino. Óiganlo bien, no es por desanimarlos, sinceramente, pero es dinero del cabal. Y se va a acabar. Monedas que van a ser digitales, respaldadas por oro, que no hace falta comprarlas, de verdad, no inviertan en eso, no pierdan su tiempo. Es XRP, XLM y Stellar. XRP, respaldado por oro, XLM, respaldado por plata, y Stellar creo que va a ser por aluminio, platino, algo así también. Están respaldadas por oro. Y no hace falta comprarlas, son monedas para intercambio nada más, de envíos de dinero hacia otras personas, pero vamos, no es dinero del cabal. Ahora, en estos canales, en estos videos que tengo para ustedes, yo jamás, y de verdad me van a escucharlo decir siempre, yo no invito a invertir a absolutamente a nadie en nada. Tengo información de quien quiere invertir, adelante, donde puede hacerlo seguro, con seguridad, con certificado de autenticidad en muchos casos de algunas divisas o billetes, pero yo no estoy sugiriendo que lo hagan. Esas páginas que yo se les estoy, no páginas, que les he pasado, es fidedigna, efectivamente, más ellos no me pagan a mí ninguna comisión por promoverla, simplemente es la que menos cobra, la que más barato tiene sus divisas o billetes, y en cuanto a seguridad, es la mejor. Había otra, pero estaba mucho más alta, por eso no se la subo. Alguien por ahí creo que la encontró, oye, aquí también, sí, pero checa sus precios. Entonces daban mucho más alto. Y ojo, les repito y les reitero, si no van con la idea de ayudar a la humanidad primero, antes de querer, entre comillas, pensar en enriquecerse, no lo van a lograr, de verdad. Va a ser uno, oye, pues yo tengo mis billetes, yo voy a ir a intercambiarlos, yo no tengo proyectos, yo quiero mi dinero. Sí, va adelante, nadie te va a obligar a nada. Pero no te van a dar una tasa tan alta como para poder, como tú te imaginabas. De hecho, el punto aquí es que, como te digo, valdría mejor que lo cambiaras ahorita. Te van a dar más que lo que te vas a llevar la decepción el día que llegues a intercambiar ese bono. De verdad. Entonces, y te va a quedar más que esperar, no te va a quedar más que esperar a Gesara Nesara. Pero con esa ambición, dudo que a lo mejor te la recibas. Vale. Ok, entonces por acá dice ok, Ainemar dice, hola, Aine de Brasil, desde Brasil. ¿Cómo saber qué tasa aceptar el día de la cita? Y si no estamos convencidos, ¿cómo hacemos otra cita? Se cree que se va a poder, Aine. No estoy muy seguro que se puedan hacer varias citas, pero se cree que sí se va a poder con diferentes, y más sobre todo si lo hacen en bancos. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar una comisión por cada cambio de bono que hagan a la gente. El comprador va a llevar una comisión. Entonces van a ofrecer una tasa para atraer a la gente. Se cree que vas a poder hacer otras citas, pero no me hagan caso, no estoy muy seguro si vas a tener una sola oportunidad o más. Se ha sugerido que si se pudiera hacer 3 citas al menos, en 3 diferentes bancos o centros de redención, cuál es la tasa que ofrecen. Si se puede así, obviamente, nos vamos con el mejor postor. Digo, ya nadie estaría peleado con su dinero, ¿verdad? Entonces yo te puedo sugerir eso bien, Aine, pero yo les aviso, ¿vale? Hasta que tenga yo la seguridad de que sí se va a poder hacer varias citas o simplemente va a ser una.
y se acabó. Entonces, yo creo que más bien va por el lado, yo siento, y es mi opinión, yo siento que sí van a dar oportunidad que se hagan más citas para pues, que puedan ustedes intercambiar los bonos al mejor postor, ¿no? Va, permiso. Semilla Berbesi. ¿Qué significa que un país entre los BRICS? Semilla, que reciba ayuda y que su moneda pase al patrón oro y que ya no utilice o que su moneda ya no esté basada en el patrón del dólar SWIFT. ¿Vale? Y si necesitas más información, pues ve los videos del canal de tu servidor o de un amigo que es Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión. Ahí sube videos diarios de lunes a viernes, puedes informarte también ahí. Ambas ligas tanto del canal de tu servidor, que ya están aquí, pero la de Liberación Planetaria, el de YouTube, también la tengo en la liga, ¿vale? Dice Denny Roballo, buenas tardes, Amito. Tengo una pregunta. Cuando se habla sobre leer nuestro corazón, ¿a qué se refiere? O sea, una persona debe tener una transformación, ¿en qué sentido? Ok, Denny Roballo. Por ahí me habían, pues miren, que lea tu corazón quiere decir que el QFS sabe perfectamente el tipo de persona que eres. Sabe todo. A nivel cuántico, que estamos hablando. Es como si fueras a hablar con un vidente que ya sabe, tú no lo vas a poder engañar. Está viendo tus pensamientos y tu corazón, tus intenciones. A eso se refiere. Si no eres una persona que ha hecho cosas muy agradables por alguien, le ha hecho la vida imposible a los demás, ha despedido gente injustificadamente de una empresa y tú tenías el poder para despedirlo, no importándote que se quedara sin comer una familia, yo creo que tú mejor no voy a buscar nada, porque sabes que te van a rechazar. Entonces, si no hay una transformación interior, que te quites, trabajes, vayas al psicólogo, vengan con la abuela, ya, con la abuelita sagrada, lleva así el nombre, pero no, vengan con la abuelita sagrada, hagan meditación, vayan al psicólogo, hagan lo que tengan que hacer, limpien su corazón de rencor, de tristezas, de miedos, de odio. Vale. Entonces, el otro día me decían en un comentario, oye Alex, fíjate que ya había yo comentado esto, que va a escanear tu corazón. Me preguntaban, oye Alex, fíjate que mi marido tiene un marcapasos y no le afectará cuando le escaneen el corazón. Digo, no, hermanita, mira, no es así, corazón. De verdad, no. Les expliqué el mismo caso. Es como si fueras a presentarte delante de un vidente que él sabe quién eres. A eso, Denny Roballo, creo que contesté tu pregunta. Espero que sea así, ¿vale? Si no hay transformación interior, ni le busquen, de verdad. Si piensas seguir como son, o como nos hemos portado mal, no va a haber ni Gesara Nesani, y menos todavía en intercambio de bonos, aunque los tengas. Vale. Israel Jesús, buenas noches desde España, agradecido siempre con su formación. Igualmente, hermano, gracias, bendiciones también. Gracias a todos y bienvenidos los que van llegando. Ok. Gracias, hermosos, por sus bellas palabras para su servidor, recibidas con mucho cariño y mucho amor, de verdad. Dice Constanza Palomino, hola Alex, mi mamá tiene billetes de los de antes, esos también se revaluarán, pues depende de qué país, Constanza, hasta donde yo sé, miren, de verdad, todo país que le han quitado varios ceros o varias veces le han quitado ceros, es muy probable que se puedan revaluar. Esos billetes viejitos que tenemos, pues guárdenlos siempre y cuando no sean falsos. Es muy probable que se puedan revaluar. El otro día me decía un suscriptor por ahí que, óyale, no, fíjate que únicamente se pueden revaluar los bonos o los billetes de Zimbabue que tengan un certificado de autenticidad, pero ese tiene que pasar por otros 3 filtros. Y digo, oye, bájale, tranquilo, mi hermano, no va por ahí. Ahí te la voy a poner bien sencilla. Lo que me estás diciendo es el requisito de un coleccionista que quiere tener un billete único y totalmente original. Una pieza de museo prácticamente, me está a entender. No. Al banco no le, o al centro de redención no le va a importar que sea nada más con que vean que ellos ven, no, pues saben ver, es auténtico. No es auténtico. Con eso. Es todo. Si está usado o nuevo, no importa. Creo que si nunca estuvo en circulación, tiene un poquito más de posibilidad de que te pagan un poquito más de una tasa más. Pero mientras sea original el billete, claro, que no llegues con un billete que ya se fue a la ropa a la lavadora, lo pusiste a secar, ya se llenó de grasa. No, o sea, no. Extremadamente maltratados, hasta donde yo sé, no. Tiene que estar servible, funcional.
pero con que sea original es lo importante. Que sí, que los números de serie iniciando con doble A, que no importa, o sea, no importa. Mientras sea original está bien. Ahora les expliqué de este modo y se los explico a ustedes. Imagínate que la gente que vive en Venezuela tenían bolívares de hasta de 1 millón, ¿no? Creo que más, ¿no? Creo que el billete más grande que llegué a ver de bolívares, creo que era de 1 millón de bolívares. Y hay gente que tiene guardados varios. Guárdenlos, si los tienen, guárdenlos. El punto es que fue dinero que mejor está en circulación. Y si revalúan, ni modo que le digan a la gente que no es original, oye, pues yo pagaba mis cosas con esto. Es original y se va a revaluar. Vale. Entonces por ahí va. ¿Qué más por acá? Saludos, bienvenidos todos los que van llegando, hermosa familia. Ok, creo que no veo por acá más comentarios porque me estoy subiendo y subiendo. Gracias con todo, bendiciones también Nayibe, gracias también hermanita, con todo el corazón. Ok, estas jamás podríamos aquí. Ok, dice María Livia Sepúlveda Ávila. Pregunta, ¿estas camas las podríamos adquirir nosotros de manera privada? No, no se puede, no son para privado. Va a haber centros en donde va a haber estas medbeds gratuitas. Pueden usarlas gratuitamente, pero nadie se las puede llevar a su casa. Por lo pronto, no. Se cree que más adelante, en un futuro, no sé qué tan lejano, cada casa podrá tener su cama de sanación. Pero mientras, son totalmente gratis. Cuando las saquen, todavía no salen, curan todo, absolutamente todo y más. Y serán gratuitas. En centros específicamente. ¿Por qué no podrás tener una? Porque se requiere una tecnología tan elevada. Hay que saber utilizar estas camas con personal, de preferencia, al personal médico, o siendo tú un doctor. Van a capacitarlos. Y encima, cómo usar la tecnología para activarla. Cómo diagnosticar a un paciente, qué tipo de cama usar. Sé que el cuarto donde deben estar tiene que tener ciertas, vamos a llamarle, disposiciones tecnológicas para tener ahí la cama. O sea, imagínate todo lo que se requiere. Si tú quisieras adquirir una sola cama, María Livia, y tienes de los recursos para poder adaptar ese cuarto para esa cama médica, yo creo que serías amiguísima de Bill Gates o de Elon Musk o algo así. Ahorita, por una sola cama. Imagínense. Y las van a tener gratis. Esa es la labor de que van a hacer los humanitarios. A ellos se les van a dar gratis las camas, pero para que las tengan en un lugar donde van a pagar por el lugar para acondicionarlo específicamente para las medbeds, vigilado por personal militar, custodiando quién entra y quién sale. Y los humanitarios, los tenedores de bonos, cuando cambien y reciban su dinero, van a pagar los salarios de todo el personal que trabaja en ese lugar, tanto ya sea renta del lugar o la compra de ese espacio para poder. Gracias a un tenedor de bonos, va a haber salud para todo el mundo. Seguimos teniendo envidia. ¿O qué huele? ¿No? Dice, gracias hermanito querido por todo tu amor infinito. Nuestro Padre Creador multiplique por miles todo su amor generado. Gracias, mi Leti bonita. Por acá déjenme ver qué otro comentario puede haber. Ok. Bueno, por acá no. Vámonos para abajo. Perdón si ya me brinqué alguno, pero ahora vamos para abajo. Si no, le hago bolas. Ahí los voy, donde me quedo los voy seleccionando. Le pongo seleccionar con el cursor y los voy leyendo. Bueno. Dice Esperanza. Mi pregunta es, ¿las camas medias también pueden usar? Ya se la contesté. Otro por acá. Bueno, mientras que ahorita vamos con sus comentarios o preguntas, más que nada. ¿Qué otra buena noticia hubo en la semana? Bueno, se cree que ya no tarda mucho en haber un impeachment de el representante, porque no es presidente, el representante que se puso, que pusieron la corporación de los Estados Unidos en Washington. El PLS que anda por ahí. Ojo. Él ya se cree que murió hace mucho tiempo. Se los dije ayer en preguntas y respuestas en el canal de Telegram.
si me preguntan, el canal de Telegram, la liga, la encuentran en la descripción, allá abajo en la descripción del video, hasta abajo van a encontrar la liga del canal de Telegram. Bueno, les decía en Telegram que esta persona ya murió hace mucho tiempo. Es un actor que está jugando un papel y se cree que es un actor de los sombreros blancos. Solamente que hay una cosa. Dice, bueno, ¿y por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que ya falleció y ya todo avanza y bien bonito? Porque se trata de despertar a la mayor cantidad de personas en el mundo. No lo van a poner simplemente porque les dé la gana. No lo van a hacer así. Porque con eso despertaría mucha gente, se dará cuenta del gran error que es seguir creyendo en los demócratas, en la política. También hay republicanos que están del lado bueno, pero no están más que jugando un doble juego allí. Para atraparlos. Se trata de que en televisión se vea cuando lo agarran, cuando lo apresan, que tenga el juicio. Aunque sea un actor y sea todo esto un show, los que están bien dormidos tienen que verlo. Si no lo ven en la televisión, no lo creen. Perdón, pero eso es de gente idiota. Perdón si te has informado nada más en las noticias. Deja de ver televisión, deja de ver radio, deja de leer el periódico. En primera, no son buenas noticias. En segunda, el 99% son mentiras. ¿Vale? Así más claro. Bueno, en fin, el punto es ese, es que se tiene que ver la verdad en la caja estúpida, para que los que las ven, que son eso, despierten. Acuérdense que todo esto se trata de un gran despertar. No es para nada una fábrica de millonarios o de gente que ahora va a estar bien. No. Tiene un propósito mucho más elevado. Y si no crecemos interiormente, no vamos a recibir nada. Se los aseguro. Si no se arrepienten de sus pecados, malditos pecadores, no van a recibir nada. No, no es cierto. No, me refiero a que si no tienes un corazón limpio, ¿a qué carajos viniste a esta vida? Si no te interesa ayudar a los demás, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así de plano. Vale. Dice Nirka Acuña, hola ex, los que no tienen billetes para cambiar como yo, que no entro mucho, ¿estás dispuesta a recibir? Nirka, lo que te digo, esperamos como a tu servidor, la bendición de Gesara Nesara. Vale, ya lo expliqué al principio del programa, hermanita. Va a ser posiblemente hasta mejor, meterse en menos broncas. Yo lo analicé, lo estudié y me gustó más la opción. Perdón, permiso. Gracias Betty por tu comentario, gracias linda, Betty Nivela. Dice Alfonso Enrique Ospino Lara, hola, una pregunta, ¿los proyectos podrán ser directos o por intermedio de una ONG? No, Alfonso, es tu proyecto. O te puedes unir a un proyecto que una ONG ya lo tenga. O sea, da igual, no te preocupes. Luisa Serrat, hola, ¿las camas Medved sirven para curar adicciones? Sí, se cree que curan adicciones. La cuestión es de que tienen que procurar también hacer algo por no seguir cayendo en esas adicciones. Vale. O sea, no, ¿cómo les digo? Miren, imagínense que llega una persona con 40 kilos de más. No hace ejercicio, le vale un cacahuate, pero pues va, está bien, sí es válido. Pues ya por salud ya merece ser sanada esa persona. Va a salir sin grasita. ¿Sí? No le van a hacer la lipo, posiblemente, yo creo que no. Y esto no es nada sano hacerse la liposucción o ponerse una grapa ahí, como le llaman, que me engraparon en el estómago. No es nada sano. En muchos casos se ha muerto. El punto es de que van a salir sin grasita. Pero les van a decir, si tú reincides y vuelves en 6 meses con 20 kilos de más, ya no se te va a atender porque no estás viendo por ti. ¿Vale? O sea, si hay cura una vez, pero reincides, adiós y ya no hay cura. Ya no puedes utilizarlas. Vale. La idea es promover la salud, pero que también le echemos ganas, caramba. Todo lo queremos gratis, ¿verdad? Ok. Dice Constanza, hola Alex, los billetes de antes igual se arreban. Ah, ya creo que ya la contesté, ¿verdad? Ok. Dice Sandra Parra, hola Alejandro, bendiciones. Pregunta, si una tiene en proyecto en la creación de una cooperativa estilo banco, ¿se puede con el QFS? ¿Cómo sería para no cobrar intereses? No, corazón.
toda institución que cobre intereses, llámese bancos, llame un agiotista. Aquí en México un agiotista es un usurero. No va a ser permitido absolutamente ese negocio. ¿Por qué? Porque no es para todos y no se puede más cobrar intereses. La nueva, ya no va a ser una nueva banca, va a ser otra institución, va a terminar acabando la banca, de verdad. Lo único que van a poder es dar crédito a las personas sin intereses. Ya no, por eso no va a existir el banco, va a ser otro tipo de institución, entiéndalo. Ya no podemos seguir viendo el mundo como ahorita lo vemos. Va a cambiar todo, absolutamente todo. Entonces, olvídense de pagar intereses, eso va a quedar en el pasado. Así como impuestos injustos también. Si alguien me pregunta por acá ratito, oye Alex, ¿cómo vamos a comprobar los impuestos de si compramos una casa con el QFS? No, el gobierno no va a saber cuánto dinero tienes en el QFS. No tiene acceso, ni obligación, ni derecho a investigar eso. No lo tienen, pero lo han hecho. El banco tampoco va a saber cuánto tienes en el QFS, más que el dinero que tú bajes a la cuenta normal, SWIFT tradicional. Ahí sí te pueden cobrar impuestos ahorita. Suponiendo que entra el QFS, ahorita ya está el QFS. Tenemos 800 mil millones de dólares allí. Voy a bajar 100 mil dólares a mi cuenta SWIFT porque necesito, pues, para el cambio 100 mil dolaritos. Entran al sistema SWIFT, a tu cuenta bancaria normal. En eso, así, inmediatamente los impuestos, Hacienda ya les dan aviso. Oye, aquí hay 100 mil dólares que cayeron de la nada. A ver, pues demuestra y págame esos impuestos, de dónde los sacaste. O sea, eso pasaría ahorita. Pero, sin embargo, cuando una vez se revalúe todo este asunto, allá los cambios necesarios e importantes para la humanidad, ya no va a ser así. Entonces entendamos bien que el cambio es total, absoluto, pleno, de verdad. Le espera algo a la humanidad tan grande que a veces me quedo pensando de verdad, ¿por qué hay tanta gente que realmente solamente se está enfocando en el dinero? Lo que dice el maestro y sabio gurú, de toda la capacidad de sabiduría que hay, el maestro Ricardo Arjona, dice, no es que esté mal estar bien, siempre y cuando tú te lo hayas ganado. Lo malo es ir presumiendo lo que tu papi te ha dado, ¿no? En este caso, nada, o sea, no, sí se entiende el mensaje, ¿no? Me gusta su filosofía de Arjona. De hecho, a mucha gente le cae gordo, no le gusta cómo canta. A mí sí, me parece muy buenos sus mensajes. Me pareció excelente que ande dando mensajes en sus canciones. Sobre todo esta de Jesús verbo no sustantivo. Para mí es una maravilla. De verdad que sí. Ya sé, hay varios mensajes bien bonitos que dicen. Y ojo, cuando habla, hay dos canciones creo que hablan de los migrantes. Agua, se me pone la piel chinita. Más de la que ya la tengo. De verdad a eso venimos, a ver más allá de qué recibo, cuándo pagan. Oye, yo ya quiero tener mi dinero. No va por ahí. Si tienes mucha prisa por tener dinero, chingada madre, ponte a trabajar. Perdón que se los diga de ese modo. Ponte a hacer algo más, que no te alcanza, pues pon a tu trabajo, vende carnitas los domingos. O sea, ponte a hacer algo. No estés esperando algo que a lo mejor puede tardar años. Y así se los digo, si esto es un decir, es mentira, se cree que viene pronto. Pero suponiendo que estamos hablando de este tema, estuviéramos hablando en el 2018, yo sí les diría, pónganse a trabajar. No esperen porque esto no sabemos cuánto tiempo. Vean, yo me enteré de esto en 2016 y apenas están dando ya como una fehaciente los cambios. Y empieza. No quiere decir que ya esté. Ojo, no quiere decir que ya esté listo todo, pero va a empezar. Y ya empezó. Ok, por acá dice Julio César Rivera, ¿cómo puede iniciar GESARA en países con dictaduras? ¿Cómo se podrá prevenir que los gobiernos corruptos malversen esos fondos de bendición para todos? ¿Pueden los gobiernos bloquear los fondos? Ahorita sí, Julio, pero no pueden. Si entrar en el QFS, suponiendo que en tu país hay dictadura, y obviamente tienes toda la razón, ahorita es lo que estarían haciendo. Si entra el QFS y te llaman a recibir GESARA NESARA, ayer les comentaba que no estoy muy seguro si también van a llamar a una cita, los que van a recibir, vamos a recibir, espero, GESARA NESARA, que nos llamen a una cita, nos llega por correo o no importa, simplemente un aviso. Lo más probable es que siento que sí va a ser una cita en un centro de redención, no para intercambiar un bono, pero sí para que abras tu cuenta en el QFS. Entregarte un teléfono,
este no es un QFS, pero bueno, un teléfono celular, del sistema cuántico, en el cual ahí vas a tener acceso a tu cuenta. El gobierno, por muy dictatorial que sea, no va a poder tener acceso a tu información, ni el banco tampoco. Vamos a suponer que te quieres, oye, pero ya tengo, ¿qué hago con ese dinero? Ok, simplemente es entre tenedores de QFS, tenedores no, alguien que vende una casa, que todos vamos a tener esa cuenta en el QFS. Alguien vende una casa, le haces la transferencia de tu cuenta QFS al QFS de la persona. No atravesó por el banco, no pagó impuestos, absolutamente nada. ¿Que cómo lo compruebas? ¿Para qué quieres que lo comprueben? Ni se enteraría. Simplemente te cambias de casa y se acabó. ¿Capichi? Vamos a poner otro ejemplo. Hay una persona que te vende un coche. Está, pero impecable. Dices, bueno, en vez de comprar una agencia, para que no se entere el gobierno, me voy a comprar un carro. Y aparte no pagaría impuestos. Ojo, sí va a haber impuestos más adelante, pero no como los conocemos. Está usado, pero está en perfecto estado. Yo lo quiero. Oye, yo quiero tu coche, fíjate que me interesa. ¿Cuánto quieres? No, pues tanto, ok. Te hago la transferencia de mi cuenta QFS. ¿Cuál es la tuya? Entra y queda pagado. Se hace te entregan las llaves del carro, que están los papeles y ya. Punto. No se enteraron. Para cuando tengas que escriturar esa casa o que quede ese coche a tu nombre, ya no van a existir esos gobiernos, mi hermano. Entendamos que es un invento del cabal, toda dictadura. Comunismo, socialismo, en un inicio y en su más pura expresión, era bueno. Era abundancia para todos. Y el gobierno tenía la obligación de repartirle a todos por igual. ¿Dónde estaba lo malo entonces del comunismo? No lo tenía. Era perfecto. El problema fue cuando se pusieron de reyes. No puedes hacer una votación. Yo me quedo de dictador por todo el tiempo que yo quiera como un rey. Y aquí se hace lo que yo mando. Ahí estuvo el problema, porque le sirven a otros amos. Tienen que dar cuentas y sumir al pueblo en la pobreza y todo lo que se pueda, tenerlos bien sometidos para que no puedan hacer nada. Julio, ayer les decía que vamos a ver, nos va a tocar, yo espero que nos toque ver, que en no mucho tiempo todo gobierno que esté trabajando del lado del cabal va a renunciar a su cargo. Y muchos al mismo tiempo. Y ahí nos vamos a dar cuenta quién trabajaba para quién. Los que sigan es porque estaban trabajando con los patriotas, los sombreros blancos, la luz, llámale como quieras. Y no vas a tener ningún problema, absolutamente, y no van a bloquear nada, porque no, los que mandamos somos nosotros. Solamente que nos han hecho creer lo contrario. Vale. Gracias, Claudita Rosales, un abrazo grandote hasta Tepatitlán, Jalisco, con todo el corazón, hermanita, hazme la buena. De sabiduría, pues gracias. Ok, gracias por tus actualizaciones, muchas bendiciones de Colombia, gracias igualmente, José, con todo el corazón, mi hermanito. Dice Antisystem, media vida me han preparado los patriotas, ubico bien lo que viene. Los patriotas de Nueva Inglaterra, o no te entiendo. ¿Cuál es? Bien, pues no entendí muy bien tu comentario, pero pues si te preparan los patriotas, pues adelante, dales duro a los caballos, ya, libéranos, ¿no? Échanos la mano y ya sácalos. Va. Permiso. Dice por acá Felipe Rivera, con que curen a mi mamá de su lupus y su fibromialgia, agradecido seré. Seguramente así será, Felipe. Bendiciones para tu mami y para ti. Dice Luis, dice, todos los que están preguntando de los bonos y la ayuda de Gesara Nesara están demostrando el hambre que tienen. Pues sí, Luis, nada más que fíjate que hay gente que sí no tiene a veces ni para frijolitos en su casa. Hay gente es triste, digo, es válido tu comentario y respetable, mi hermano, mas no estoy de acuerdo cuando la gente tiene hambre, cuando no hayas cómo salir adelante, cómo pagar la renta que no llegas a fin de mes. Ese lado sí es triste, hay que pensarlo por ese lado, ¿vale? Entonces, pues, no, esto es por eso. Tenemos que comprender las necesidades que tiene todo el mundo, esa ganas de estar bien, estar tranquilos, ¿vale? Rolando Caso, ajo hermano, pregunto, mi hermano, el sol peruano devaluado por
la década de los 80 será revaluado. Hasta donde yo sé, Rolando, sí. También Perú va a entrar, ¿cómo se llama? A poder revaluar su moneda. Vale. ¿Cuándo? No lo sé, pero sí. Ok, Dios Padre Todopoderoso, me lo guarde siempre en la luz. Gracias por tu tiempo. Con todo el corazón recibe tus bellas palabras y tus bendiciones, Laurita. Ok. Ok, bienvenidos todos los que van llegando. No importa que sea tarde. Llegaron en el momento perfecto. Ya después completan el programa hasta donde nos quedamos. Vale. Claudia Garay. Alex, llegué al en vivo. Gracias por tu tarea, toda la información, todo el amor. Gracias, hermanita linda. Bienvenida también. Dice Oscar Núñez, buenas tardes Alejandro, entonces entiendo que Nesara Gesara devolverá los taxes pagados y además los tenedores de bonos podrán ayudar a esas mismas personas que recibieron Nesara Gesara. No. No. Un tenedor de bonos recibirá una lista como de 55 páginas con nombres de personas y instituciones a las cuales no podrá ayudar. Y también vendrá qué tipo de personas no podrán darles dinero, ¿vale? Personas que están boletinadas como están por ahí prófugos de la ley, gente que es quizá drogadicto. Yo creo que los van a invitar primero a curarse con las camas médicas y ya después recibirán Gesara Nesara. Un tenedor de bonos, no sé, es buena pregunta, no sé si reciba Gesara Nesara, no creo porque no le haría falta. Y efectivamente sí van a regresar todos los impuestos que has pagado, sobre todo los del ISR. Me acordé de comentarles esto, ya lo he comentado pero se los reitero. Va a eliminarse el ISR y todo impuesto injusto que haya sido elaborado por el cabal va a eliminarse. Nada más va a quedar un impuesto que va a ir de entre el 14 y el 16% dependiendo de cada país, en el cual solamente va a ser para productos no necesarios o bienes no necesarios o llámese, entiéndase, lujos. ¿Vale? Por aquí me reclama una vez, no, en Telegram me reclama una vez, oye, es que no es justo si te quieres dar un lujito y todo. Sí, y pensando en los demás. Si eres tenedor de bonos y no estás pensando en los demás, o sea, no está padre que de repente pues tú te quedes con la mayoría. No. De hecho, no será así. Entonces, ese 14% será, por decir, para coches muy caros, de lujo, casas nuevas, extremadamente caras. Si habrá un 15%, más o menos, vamos a en 15%, en el cual tendrás que pagar impuestos. Los gobiernos serán lo que tenían que haber sido siempre, solamente administradores del país al cual están, no gobernando, quiero encontrar otra palabra, ya no van a gobernar, van a administrar un país, pero van a rendir cuentas y no podrán ser. De entrada, el QF se va a elegir quién sí es candidato y quién no, quién realmente va a ayudar a su país y quién no. Por lo tanto, van a ser más limpias. No hay modo de que vayan a hacer trucos o trampas más adelante. El QF se va a supervisar las elecciones también. No habrá trampas. Entonces, ese impuesto sí se ocupa para, obviamente, mantenimiento de calles, o sea, todo lo que vemos que realmente se requiere en un país. Pero si no cumplen, también se les va a hacer cuentas. O sea, no hay modo de que haya trampa ya después de todos estos cambios. Entonces, quedó claro más o menos. Entonces, alguien que recibe Gesara Nesara, no es que no va. Si ya cambió sus bonos, no va a recibir Gesara Nesara, vale. Entonces, si un tenedor de bonos pudiera ayudar a esa persona, no recibiría Gesara Nesara. Se le devolverían la parte de Gesara Nesara de sus impuestos pagados, intereses del banco, multas de tránsito injustas también. Todo lo que tuvo que inventar el cabal para su propio beneficio va a ser devuelto. Pero si nos referimos a Gesara Nesara, entiéndase, Nesara es dentro de tu país. Gesara estamos hablando a nivel global. Si Nesara, o tuviste la bendición de Nesara, y por decir, ya te ayudó un tenedor de bonos, pues no creo que recibas mensualmente esa, porque un tenedor de bonos podría totalmente sacarte de problemas de por vida. Y no estoy seguro, como les dije al principio del programa, no estoy seguro si realmente será vitalicio. Unos dicen que es por 30 años, otros que 20, otros que 10, otros que 15, otros que toda la vida. Vitalicia. No sé, y no se verá hasta no confirmar bien la noticia. Ya les diré, ¿qué creen? Agárrense porque es vitalicia, que será lo más bonito, ¿vale?
Me han preguntado, oye, yo, por decir, si ya cobraba Nesara, va a ser, si llego a fallecer, ¿qué va a pasar con esa cuenta o algo? Va a ser heredable, lo mismo, ¿vale? Dentro del QFS. Ok, la luz ha ganado, Magali. Así, claro que sí, por supuesto, ya ganó. Eh, por acá, saludos a todos y bienvenidos que van llegando. Ya casi me despido, familia linda. Pero bueno, no sin antes decirles, invitarlos. Mañana tenemos acá en México, a las 10:30 de la noche, los invito. Horario de Ciudad de México. En Europa, pues va a estar un poquito complicado, ¿no? Salvo quien se quiera o madrugue. Allá serían, ahora verán, 10, 18, serían las 6:30 de la mañana. No, no, no. Ahora verán, 10:30. Sí, ¿no? Como las 6:30 de la mañana. Pues si está en su descanso, poder acompañarnos en meditación. Yo los invito, normalmente cuando tenemos ceremonia de abuelita sagrada mañana, cuando nos acompañan en meditación en el astral, ponerse a meditar a las 10:30, horario de Ciudad de México, que en Sudamérica, muy al sur, son las 10, o sea, a la 1:30 de la mañana, mandarnos luz, y a todos los hermanos que vamos a tomar la Sagrada Medicina, de verdad, yo se los puedo garantizar que reciben regalos bien bonitos, bien hermosos, mensajes bien lindos, sanaciones bonitas. Únanse en meditación y bien recibida su luz. La idea es meditar, mandar luz a donde estén los que estamos tomando. Si ubican el Cerro de la Jusco, allá vamos a estar, por allá nos la mandan. Si no saben dónde está el Cerro de la Jusco, no vives aquí en México, tú mándala. Va a llegar tu luz a donde tiene que llegar. Pides por los hermanos que están tomando en este momento, que ya entraron en el astral. Pido por ellos. Les mando con todo amor mi luz. Y van a ver de verdad qué bonitos regalos reciben a cambio. Necesitamos fuerza de todos lados. Por ahí voy a organizar una meditación colectiva bonita para pedir que esto se acelere pronto y se dé del modo más lindo que tenga que darse, en paz, en armonía con todos, para que también esa meditación nos ayude a ayudar a que despierten todos los hermanitos que siguen dormiditos. ¿Qué les parece? Lo vamos planteando, ¿no? Y bueno, familia, la siguiente, quien quiera venir a la siguiente ceremonia ojo, ceremonia con la abuelita sagrada tiene que ser presencial, no puede ser vía Zoom. Vale. La siguiente, les voy a dar el informe. Ahí les va. Es que todavía no voy a tener que abrir otra ceremonia de sanación vía Zoom. Yo creo que también para octubre, porque algunos hermanitos se me quedaron sin lugar. Perdón, pero nada más puedo atender a cierta cantidad de personas vía Zoom. La voy a abrir, les prometo que voy a abrir 12 en octubre. Una que ya está, que es el 8, y yo calculo que para no sé si el 22 o el 29, el más probable que sea el 29. Yo les aviso. Ok, el 21 de octubre tenemos la siguiente ceremonia con la abuelita sagrada. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Quien quiera ir a usar esta tremenda medicina que cura tanto, el corazón, la mente, el cuerpo, de verdad, en una sola ceremonia, se curan como si hubieran ido al mejor de los psicólogos. Y van a entender de dónde vienen los dolores. N cantidad. Vean mi video que está aquí en el canal. Quien quiera se los paso. O a lo mejor al rato les subo la liga, ya que pueda editar el video. Subo la liga del canal, donde aviso, del video, donde les informo qué es la abuelita sagrada. No puedo decir aquí en vivo, en el video, cuál es el nombre, pero si quieren en los comentarios les digo quién es, ¿vale? O cuál es su verdadero nombre. Uno de los más conocidos, tiene varios, pero el más común, por la cual lo podrán ubicar. 21 de octubre tenemos ceremonia presencial con la abuelita. Tienen que estar presentes. No se puede vía Zoom, de verdad. Yo sé lo que les digo. Todavía no puedo agarrar. Imagínense que aquí está la medicina. Imagínense, yo no he encontrado cómo mandárselas así, miren. Ay, perdón, ya le empujé a la cámara. Ya le empujé. De que no quedó chueca. No. Bueno, el punto es ese. No puedo dar la medicina vía Zoom. Por la pantalla. Ok. Ese es el 21 de octubre. Vale. Tenemos ceremonia de cacao en Ciudad de México el 14. Me adelanté antes. El 14 de octubre tenemos ceremonia de cacao aquí en Ciudad de México. El 21, que es el siguiente sábado, tenemos ceremonia con la abuelita. El 28 de octubre tenemos cacao en la ciudad de Puebla.
Entonces, adelante, donde queden los de Puebla les acomoda mejor, a México acá también, bienvenidos. Y por ahí taller de Fabi, no sé si se los mandé, no me acuerdo bien, pero va a iniciar en octubre, Fabi, otro taller de las 13 lunas, un taller, ya le he dicho, no, ya, a ver si la convenzo ya de que me dé, ¿cómo se llama? Una entrevista donde ella explique, un video, donde ella explique qué es exactamente la... el taller de las 13 lunas es muy sanador, es para reencontrarse consigo mismo. Es un taller no muy largo, son 7 meses, se hacen 2 encuentros por mes vía Zoom, en el cual va ayudando a desenterrar muchas cosas que trae uno enterradas, autoconocerse y autosanación. Es más o menos lo que entiendo que es el taller de las 13 lunas. 25 de octubre a las 7:30 de la noche. Quien quiera informes, le puedo proporcionar con todo gusto el teléfono de Fabi y de mi esposa para que se pongan de acuerdo. Entonces, familia linda, perdón, ya me comió el tiempo, pero me encanta estar con ustedes y de verdad quiero dejarles nada más esto para reflexión. Nada de externo te va a ayudar si tú mismo internamente no lo pides. Nada va a cambiar tu vida si internamente tú no decides cambiarla. Entonces, la leyenda de que Quetzalcóatl iba a regresar no es así. Y perdóname si con esto ofendo tu sensibilidad y eres muy católico creyente. Jesucristo no va a venir a sanarte, no va a regresar. Date cuenta que tu ser crístico, que tú eres parte de Él, el hermano maestro Jesús, como le quieras llamar, está en ti. Únete a su ser crístico. La segunda venida del Maestro Jesús sería así. Lo que realmente quiso decir es, encuentra tu ser crístico. Únete en amor. Acuérdense que Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino a hablar del amor. Ya mejor no digo nada porque luego me crucifican. Bueno, familia, nos estamos viendo por ahí por el canal de Telegram. Ahí luego les subo video por acá. Primeramente Dios el lunes, el miércoles. Y pues sería interesante pues que entren al canal. Suscríbanse a Liberación Planetaria y Ascensión en la Quinta Dimensión. Abajo está la liga. Denle like al video si les gustó, por favor, regálenme su like. Suscríbanse al canal de aquí de su servidor. Y compartan el video, compartan el canal y pídanles con quien lo compartan que se suscriban también. Con esto me apoya mucho. Gracias, familia del corazón. Si te gustó mi trabajo, adelante, ahí me gano mi like, y si no te gustó, pues no le des like. Últimamente, muy en tu derecho. Vale, familia linda, nos amo mucho. Muchas bendiciones. La luz esté con todo corazón para que podamos despertar bien bonito. Dale, ajo.